Iglesia Católica acepta claramente que María es Madre de Dios. Algunas denominaciones cristianas no católicas lo niegan, otras lo reconocen, pero no lo pregonan, porque el hecho de pregonar esa idea que es clara de que María es Madre de Dios es como una idea que en un ambiente protestante se toma como muy católico, pero gracias a Dios incluso algunos teólogos protestantes que estudian seriamente la Biblia han concluido que ese título no se le puede quitar a la Santísima Virgen María. Y el problema del título de Madre de Dios se debe no precisamente a que no se reconozca que María es Madre de Jesús. Hoy el Evangelio claramente lo dice. Está María, José y el niño recostado en el pesebre. Los pastores van, visitan al niño y vuelven a sus campos dando gloria a Dios por cuanto han visto y oído. Y finalmente ellos reconocen en ese niño, reconocen a Dios y pues reconocen que María es la madre de ese niño, ¿no? Entonces, como reconocer a María como madre de Jesús no es tan difícil porque es bíblico, ahí está en la Biblia, y si no reconociéramos a María como madre de Jesús, estaríamos básicamente negando el Evangelio, arrancándole hojas al Evangelio para evitar decir nada de eso. Sin embargo, el temor al decirle a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, radicaba en que al decirle Madre de Dios, le pudiéramos dar un puesto incorrecto, interpretando mal ese título de Madre de Dios y colocando a María en un lugar donde hace parte de la naturaleza divina y eterna de Dios. O sea, en otras palabras, el temor de decirle Madre de Dios a María en el principio de la Iglesia estaba en que de repente se confundieran de que María también era Dios, ¿no? Entonces ese era el gran temor. O sea, básicamente por ese temor fue que se empezó a decir: no le digamos Madre de Dios, digámosle Madre de Cristo. Una polémica que empezó a surgir más o menos entre el año 300, 400, y que ahí se estalló toda esa polémica y tuvo que haber un concilio para definir claramente lo que se debía decir. Bueno, pues ese asunto ya está resuelto desde el año 400. Si algún protestante les dice que no le digan a María Madre de Dios, dígale que eso lo resolvimos hace tiempo, pero a lo mejor como todavía no había nacido no se dio cuenta, pero eso lo resolvimos en el año 400. Podemos decir con toda tranquilidad, sin temor a caer en un error doctrinal, que María es Madre de Dios. La doctrina se llama la doctrina de la Theotokos. Es un término griego que quiere decir Madre de Dios. Es ahora dogma de la Iglesia, un asunto ya resuelto, que hay que darle una explicación sencilla para que lo entendamos claro y lo podamos explicar claramente. La Biblia demuestra claramente que Jesús es Dios. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, empieza diciendo: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús mismo dice: el Padre y yo somos uno solo. Jesús es Dios. Jesús perdona pecados. Eso quiere decir que es Dios, porque hasta el día de hoy el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Dios es el único que perdona pecados, pero nosotros tenemos la obligación de perdonar ofensas, ¿no? Las ofensas sí, o sea, si alguien me ofende, no le voy a decir: pídale perdón a Dios, que es el único que perdona. No. Él perdona los pecados, pero yo puedo perdonar las ofensas. Y estoy en la obligación de perdonar las ofensas. Pero el único que perdona pecados es Dios,
Y Jesús perdonaba los pecados. Es decir, Él mismo se tomó el título de Dios. Entonces, si decimos que María es madre de Jesús y que Jesús es Dios, entonces ya está resuelto. María es madre de Dios. Está claro que Jesús es Dios, que María es madre de Jesús y por tanto es madre de Dios. La historia de la Iglesia nos narra que uno de los grandes detractores de la idea de María como madre de Dios se llamó Nestorio. Ya dijo, no le digamos Theotokos, madre de Dios, digámosle Christotokos, ¿sí? O sea, madre de Cristo. Es verdad, ella es madre de Cristo, pero hay que decir que es madre de Dios porque le falta. Si decimos que es madre de Jesús, hombre, queda mitad, pero si decimos que es madre de Dios, queda completo todo, ¿no? Esto con la ayuda de San Cirilo, de Alejandría, se resolvió en el concilio de Éfeso en el año 431. Entonces ahí se compone la segunda parte del Ave María. ¿Ven cómo estamos? La primera parte, ¿quién la dijo? El ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y luego Isabel, cuando recibe a María, le dice, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No me digan que el Ave María no es bíblica, porque está todo ahí en la Biblia. La segunda parte es la que en el concilio de Éfeso se definió como dogma. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera parte bíblica y la segunda parte compuesta en el concilio de Éfeso. ¿Y por qué Éfeso? Porque Éfeso fue el lugar donde el apóstol San Juan llevó a María a vivir con él a su casita, a Éfeso. Ahí está todavía en Éfeso encontramos la casita de María, ahí donde el apóstol San Juan se la llevó cuando el Señor le dijo, ahí tienes a tu madre. Encontramos dos verdades, María es madre de Dios y madre nuestra, ¿no? Bien, pero el defender que María es madre de Dios no es solamente por defender un título que desde el principio de la historia del cristianismo se le dio a María. No es solamente como, no le quitemos ese título a María. Es que detrás de ese título de María, y al quitar ese título a María, estamos quitándole algo muy importante a Jesús, es la divinidad de Jesús. Si no reconocemos que María es madre de Dios, tampoco estamos reconociendo que Jesús es Dios. Y por eso fue necesario hacer todo un concilio para tener claramente esta idea. Hay otra idea muy importante, la unión hipostática. La unión hipostática es el término teológico que se utiliza para decir que en Jesús hay la unión perfecta de naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Y qué quiere decir todo eso? Que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. El punto era que decían, bueno, digamos que María es mamá de Jesús hombre, pero no de Jesús Dios. Entonces es como si María hubiera tenido un zurrón humano que la Santísima Virgen tiene y entonces Dios la llenó de la gracia divina. No fue así, no fue así. El niño es totalmente humano y totalmente divino. La única persona en el mundo, en el universo, que tiene las dos naturalezas, humana y divina, es Jesús. Dios Padre tiene naturaleza divina. Dios Espíritu Santo tiene naturaleza divina, es espíritu. Pero la Santísima Virgen María no tiene naturaleza divina, tiene naturaleza solamente humana.
Si tuviera naturaleza divina, sería Dios. Por eso, lo que puede hacer la Santísima Virgen por cada uno de nosotros es interceder para que el Señor, que sí es el dueño de la vida y el que tiene el poder, nos ayude. O sea, el poder de la Virgen y el poder de los santos no consiste en que ellos tengan, perdone la redundancia, un poder propio para ayudarnos a nosotros, sino el poder que tienen es de interceder a Dios, porque finalmente el que realmente nos ayuda todo el tiempo es Dios. Los santos interceden para que Dios nos ayude. En eso hay razón cuando algunas personas nos critican, porque nosotros todavía estamos apegados a mi idea de mi fe en San Judas, pero no el San Judas de la vecina, sino el mío. El que tengo ahí en el cuartito, ese es más milagroso que el San Judas de la vecina. Entonces, eso es una idea totalmente absurda, porque ni el santito de mi cuarto ni el santito del vecino es el milagroso, sino San Judas, el apóstol, que muchos tienen la devoción a San Judas, pero pocos han leído la carta de San Judas en la Biblia. Entonces, ese apóstol es un intercesor ante Dios por nosotros, ¿sí? No intercesor como el que da la vida, el único intercesor que da la vida es Jesús, pero el que ruega por nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el santo. Y así es la Virgen María. Pero nosotros honramos a ella, a la Virgen María. Hoy podemos darle 3 títulos que son muy importantes y que no pueden cambiar en nuestra vida, porque al cambiar esos títulos estamos ofendiendo a Dios, estamos ofendiendo a Jesús. La Virgen María, primer título, Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. 3 títulos, Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra.